Bienvenidos a Cultura y Más, un espacio del canal del Congreso pensado para que disfrutes lo mejor de la cultura y las artes y las historias que hacen vibrar esta ciudad. Hoy regresamos a uno de los espacios más emblemáticos del centro histórico, el Museo Franz Mayer. Aquí conoceremos fútbol diseñando una pasión, una exposición en el marco de las fiestas del Mundial. También su directora nos contará sobre los festejos del 40 aniversario de este importantísimo museo. Y como el fútbol también se vive desde las letras, nos acercamos a Juan Villoro, uno de los escritores que mejor han retratado la pasión por el fútbol. Y en Pantalla y Más te traemos dos propuestas imperdibles y que están dando muchísimo de qué hablar: México 86 y el regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción con su película El Día de la Revelación. Y como siempre, no pueden faltar nuestras recomendaciones de actividades culturales. Y desde este espacio lleno de historia, acompáñenme a conocer su arquitectura y los secretos que guarda. En pleno corazón de la Ciudad de México, a unos pasos de la Alameda Central y rodeado por siglos de historia, se encuentra el Museo Franz Mayer, uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico y un ejemplo de cómo la arquitectura puede adaptarse al paso del tiempo sin perder su esencia. El inmueble, de origen virreinal, formó parte del antiguo Hospital de los Desamparados. Su arquitectura conserva muchos de los elementos característicos de la época colonial: gruesos muros de cantera, patios centrales, arcadas de medio punto, columnas sobrias y largos corredores que favorecen la ventilación y la entrada de luz natural. Desde el exterior, la fachada transmite solidez y serenidad, pero al cruzar sus puertas aparece otro ritmo: un conjunto de claustros y espacios interiores donde la proporción, la simetría y la escala generan una sensación de calma en medio del movimiento constante del centro histórico. Uno de los elementos más interesantes del museo es precisamente su patio central, un espacio que organiza la circulación del edificio y funciona como punto de encuentro entre arquitectura, naturaleza y vida cultural. La vegetación, las fuentes y la luz que cae sobre la cantera crean una atmósfera que cambia a lo largo del día. También destacan las bóvedas, los detalles de hierro forjado, las escalinatas y las ventanas altas que permiten una iluminación suave al interior. Son elementos pensados originalmente para un edificio funcional del periodo novohispano, pero que hoy dialogan con exposiciones contemporáneas, diseño y nuevas formas de habitar el espacio cultural. Y quizá eso es lo más fascinante del Franz Mayer: cómo un edificio con más de 4 siglos de historia sigue encontrando nuevas maneras de conectar con la ciudad, porque aquí la arquitectura no solo se observa, también se vive. Pues hoy me encuentro muy contenta de poder estar en uno de mis museos favoritos, el Museo Franz Mayer. Y además, poder conversar con nada más y nada menos que con su directora general, Giovanna Jespersen. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti más bien por abrirnos las puertas de este maravilloso museo y compartir esta exposición. ¿Qué representa para el Franz Mayer formar parte del corredor cultural del Mundial? Bueno, creo que para todos los museos que nos hemos sumado a esta fiesta, que entendemos también como una conversación, ha sido un gran gusto el poder participar de ella. Para nosotros era especialmente importante poder participar de ella sin dejar la voz del Franz, ¿no? Sin dejar nuestra propia identidad, nuestras líneas curatoriales, los temas de los que estamos hablando de manera continua con nuestras audiencias. Y hacer fútbol diseñando una pasión fue justamente eso, ¿no? Pensar
que en una Copa Mundial, bueno, en este caso en las 11 que abordamos en la exposición, suceden muchísimas cosas que van mucho más allá de lo que sucede en la cancha. Pensamos que la Copa del Mundo es para las personas que son grandes aficionadas o que tiene que ver con los partidos y el estadio, y en realidad es una exposición que habla de diseño, que habla de identidad, que habla de diseño urbano, de arquitectura, de tipografía, de identidades visuales. También es una exposición que habla mucho de nostalgia y de cultura material. Y creo que poder participar de eso desde las distintas visiones y las temáticas de los museos ha sido lo más interesante de este corredor cultural. Sí, de hecho, el enfoque que le dan ustedes al fútbol y diseño. Así es, sí, justamente, vaya, hay otros espacios que lo están hablando desde el arte contemporáneo, algunos más están yendo a fotografía o literatura. Creo que el que podamos tener un tema en común, tantas instituciones, pero al mismo tiempo que las distintas audiencias de los espacios se sumen a la conversación, es también una manera distinta de participar de una fiesta o una charla que es muchísimo más amplia de lo que sucede en la cancha. Claro. ¿Y cómo sientes que ha ido evolucionando el Franz Mayer? Porque en los últimos tiempos ha habido como un incremento de la participación de jóvenes, ¿no? Antes era como un grupo más reducido y ahorita constantemente creo que hay muchísimas actividades. ¿Cómo ha sido la evolución? Sí, hemos trabajado mucho los últimos 3 años justo con las audiencias más jóvenes. De hecho, hemos tenido un desplazamiento etario. Nuestra audiencia más fuerte hace 3 años estaba entre los 50 y los 60 años. Ahora sabemos que nuestra audiencia más joven y más constante y más amplia está entre los 20 y los 30 años. ¡Wow! O sea, esto quiere decir sí, que nos hemos desplazado casi 30 años por ahí. Sí. Y tiene mucho que ver con la programación y la manera en la que participan también nuestras audiencias en el propio espacio. El que hagamos una programación que pone al centro a la audiencia implica también responder a eso en la manera en la que nos comunicamos, en cómo presentamos las exposiciones, en la agenda que acompaña las exposiciones, en la manera en la que las personas nos vinculamos no únicamente a través de redes sociales, sino también a través del propio espacio. Y es algo que para nosotros es especialmente importante pensando en cómo nace el Franz Mayer, ¿no? El Franz Mayer es un museo que Franz Mayer imagina a lo largo de toda su vida, pero siempre está pensando museo en futuro. Y cambiando un poquito de tema, pero en este mismo tenor también, sé que en julio cumple años el museo. Son nuestros primeros 40. 40 años, padrísimo. ¿Qué viene? ¿Qué festejos hay? Bueno, tenemos un gran programa de aniversario. En realidad nuestras celebraciones comenzaron hace unas semanas. Hemos buscado que justamente esta celebración tenga que ver con futuro, que tenga que ver con cómo estamos pensando el museo hacia adelante y también con cómo presentamos aquellos elementos que hacen único al Franz Mayer, ¿no? Bueno, nuestros grandes estelares, 2 de ellos son las exposiciones de aniversario. Por una parte, el sacar de bodega toda nuestra colección de Alemania, tratando de honrar la vida de Franz Mayer. Salen un poco más de 200 objetos de Alemania que convencionalmente están en bodega, a estar en diálogo con algunas piezas de arte contemporáneo, pero también con instalaciones sonoras en nuestra sala permanente, buscando que las personas encuentren una sala totalmente distinta y totalmente renovada a la que han visto en otras ocasiones a lo largo de estos 40 años. Pues vienen grandes cosas, qué barbaridad, la verdad me impresiona muchísimo toda la creatividad y todo el empeño que le ponen a todas las exposiciones. Y en este tiempo que llevas a cargo de este importantísimo museo, ¿qué significa para ti y qué exposición o qué pieza ha sido como la más importante? Creo que el programa de 40 aniversario me resulta muy importante por la reflexión que podemos hacer, ¿no? Como que siempre cuando pensamos en un aniversario, pensamos en una gran fiesta, y sí, es una gran celebración, pero creo que en el caso del Franz Mayer es muy importante volver al archivo, volver a leer la vocación, volver a leer el mandato. El origen. Y volver a preguntarnos en este tiempo qué es lo que significa ese museo a perpetuidad que imaginó Franz Mayer, qué es lo que significa hacer museo como promesa de futuro, qué es lo que significa poner al centro a las audiencias, qué es lo que significa el seguir con esta vocación de tener un museo
digamos, para siempre, para el pueblo de México, que es el mandato que él nos da, ¿no? Y para quienes no conocen al Franz Mayer, si todavía no lo conocen, por favor, invítalos. Bueno, la invitación es siempre esa, a que vengan, que visiten el museo. Tenemos el privilegio de habitar en un edificio espectacular del siglo XVI, que es el único edificio que además conserva un jardín abierto en 3 niveles espectacular con parte de la colección de orquídeas de Franz Mayer, donde hacemos entre 12 y 15 exposiciones al año para las audiencias más diversas, que van desde el diseño, la cultura material, el libro, la fotografía, la arquitectura, y donde creemos que siempre hay un espacio en el que las personas pueden encontrar algo que les signifique y que les resulte memorable. Giovanna, pues muchísimas gracias. Y bueno, amigos, pues ya lo saben, no se pueden perder visitar el Museo Franz Mayer. Ahorita está esta maravillosa exposición, Fútbol diseñando una pasión, pero también los festejos por el 40 aniversario, no se lo pueden perder. Seguimos con las recomendaciones de actividades culturales. El Zócalo capitalino será sede de FIFA Fan Fest, un espacio donde podrás disfrutar los partidos en una enorme pantalla de 510 metros cuadrados, además de actividades deportivas y experiencias interactivas para toda la familia. Una opción perfecta para vivir la emoción mundialista rodeado de miles de aficionados. La magia de la Cenicienta regresa al Palacio de Bellas Artes. Después de más de 12 años, la Compañía Nacional de Danza presentará este clásico en gran formato con música de Prokofiev, coreografía de Ben Stevenson y más de 70 bailarines en escena. Además, las funciones volverán a tener orquesta en vivo. Habrá 6 fechas especiales entre junio y julio, así que revisa en línea los días y horarios. El Museo Tamayo presenta Con todo y mi tristeza, una instalación de la artista peruana Fátima Rodrigo, inspirada en los sets de programas musicales y concursos de televisión latinoamericana. La muestra transforma el patio central del museo en un espacio interactivo, donde el público puede recorrer, escuchar y activar la obra desde distintas perspectivas. La entrada es gratuita, una experiencia distinta para mirar la cultura pop desde el arte contemporáneo. Si te gusta el teatro que deja pensando, no te puedes perder El Diccionario, una obra protagonizada por Luisa Huertas que celebra 10 años desde su estreno en México y llega al Centro Nacional de las Artes. La puesta en escena nos acerca a la vida de María Moliner, la brillante bibliotecaria y autora del Diccionario de Uso del Español, quien dedicó más de 15 años de trabajo solitario a construir una obra monumental sobre el lenguaje. Hasta el 20 de junio, boletos en taquilla. El Mundial también se vive en las calles de la Ciudad de México. A partir del 11 de junio arrancarán 18 festivales futboleros con entrada gratuita y pantallas gigantes para ver los partidos. Habrá sedes en lugares como la Plaza Garibaldi, el Parque de la Bombilla, la Central de Abastos y el Parque Cricri. Además, 7 de estos espacios transmitirán todos los juegos durante todo el Mundial. Fútbol, fiesta y pantalla grande en distintos puntos de la ciudad. Si lo tuyo son las exposiciones surrealistas, lánzate al Museo Jumex para ver Visiones Difusas, una muestra que juega con los límites entre los sueños y la realidad a través de obras de la colección Jumex. La exposición transforma lo cotidiano en escenas inquietantes y llenas de imaginación, una experiencia para dejarte llevar por lo inesperado. Si andas buscando un plan cultural en el centro histórico, lánzate al Museo Nacional de Arte para recorrer México, Ruta y Destino. Una exposición que explora cómo el arte y el turismo ayudaron a construir la imagen de México durante el siglo XX. Hay pinturas, fotografías, mapas y piezas históricas de artistas como Diego Rivera y Miguel Covarrubias, además del regreso de un impresionante mural restaurado que llevaba décadas sin exhibirse. La muestra estará disponible hasta febrero del 2027.
En la histórica casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República, como cada viernes a las 7 de la noche, se presenta el ciclo Conciertos de Bellas Artes en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, una cita semanal con la música en un espacio histórico. Y no olvides que la próxima noche de museos será el 24 de junio, con más de 45 recintos culturales de la Ciudad de México abriendo sus puertas de 17 a 22 horas, con actividades gratuitas, conciertos, charlas y visitas guiadas. Consulta el programa completo en cartelera.cdmx.gov.mx y en las redes de la Secretaría de Cultura. Y para conocer más sobre la exposición Fútbol Diseñando una Pasión, conversamos con Ana Carolina Bach, coordinadora de difusión del Museo Franz Mayer. Pues esta exposición está dividida y presenta cada uno de los mundiales que se ha celebrado en el continente americano, desde el Mundial de Uruguay 1930 hasta el Mundial que está sucediendo actualmente. Y pues en cada uno de estos espacios se desmembran o se analizan varias fases del diseño, desde el diseño arquitectónico, el diseño gráfico, el diseño de modas, pero también el diseño de zapatos y balones, como mucho más enfocado a la tecnología. Y pues finalmente también cómo todo este diseño oficial que envuelve a los fanáticos en los mundiales, pues los hace también adoptar esta imagen oficial y transformarla en algo propio. En primer lugar, teníamos como la idea de hacer esta exposición enfocada en el diseño, y entramos en contacto con Colección Épica y ellos nos prestaron la mayor parte de las piezas que pueden ver aquí. Pero pues todavía quedaban algunos pues elementos que nos hacían falta, entonces tuvimos que recurrir a otras colecciones, por ejemplo del Museo Modo, que nos prestó todos los radios y televisiones que muestran cómo los mundiales fueron recibidos por el público a través de cómo se enteraban de la noticia del mundial. Y por otro lado, por ejemplo, la colección del National Football Museum, que nos prestó varios pósters, que este museo está en Manchester. Entonces fuimos una vez teniendo como la globalidad, la mayor parte de las piezas con Colección Épica, ya después fuimos buscando las que nos faltaban. Entonces, en los primeros mundiales no verán, por ejemplo, mascotas, porque no existían, sino que ya para el 70 ya empiezan a existir y empiezan como también a haber más memorabilia y más elementos que generan pues más el ambiente del mundial como lo conocemos actualmente. Pues tenemos muchísimas camisetas de los futbolistas, que por un lado nos permite ver qué materiales se han utilizado para hacerlas, como cuál es como el enfoque de moda, quizá, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, las playeras de los 90 como muy ad hoc con la moda del momento, y el cambio que hay, por ejemplo, aquí con las playeras de 2014, pero también pues un plus que tienen estos elementos es que fueron portadas por los jugadores, entonces eso les da como un aura distinta, porque fueron las playeras que usaron los jugadores en esos mundiales. Bueno, el campeonato femenil de 71 es una de nuestras partes favoritas. Estamos muy claros que el fútbol no es solo fútbol, no solo es el juego, sino que implica más temas, como en el caso de Argentina 78, que se habla de que se llevó a cabo en una dictadura, y justo el campeonato de 71 lo que nos permite es como abordar los temas de género, ¿no? Y hacer un balance de quiénes fueron esas personas, esas mujeres que abrieron camino en el fútbol femenil en México, y qué tanto se ha avanzado hasta la fecha y qué todavía falta por hacer para lograr una equidad en el deporte. Me gusta mucho el primer cartel que se hace para Uruguay 1930,
que es un cartel que se ha incluso utilizado como referencia para otros carteles, que es como el inicio del diseño gráfico en los mundiales. Es una práctica heredada de los Juegos Olímpicos, donde se hacía un cartel para los Juegos Olímpicos, se hace en el primer mundial y es algo que se ha ido transformando con el tiempo hasta que, por ejemplo, en esta ocasión, donde tenemos 3 sedes en el Mundial de 26, pues no solo hay un cartel, ¿no? El cartel global fue el último que salió, pero previo ya empezaron a haber 16 carteles de la sede, y entonces ese primer cartel que hizo Laborde, un artista argentino, uruguayo, pues como que ya ahora es como potenciado, ¿no? Y cada uno de los carteles de las sedes hechos por artistas locales y que representan la identidad local de cada sede. Bueno, creo que siempre es un buen momento para visitar el Franz Mayer, pero ahora tenemos esta exposición de fútbol que es para los que les gusta mucho el fútbol o a los que les gusta el diseño. No necesariamente tienes que ser súper fanático. Creo que hay piezas en la exposición que, como por ejemplo las mascotas, que aunque no te hayas involucrado en el mundial o haber visto todos los partidos, siempre generan memorias y detonan la nostalgia, entonces es perfecta. Pero además siempre tenemos como otra oferta, como la muestra de biodiseño en México, pero también nuestras salas permanentes enfocadas en un diálogo sobre Alemania, una exposición de Durero y la exposición de Ali Kazma, que es un videoasta turco. Entonces hay una variedad enorme de oferta y pues está aquí para todo tipo de público. Todos los integrantes de la familia pueden venir y disfrutarlo, y pues siempre son bienvenidos al Franz. Hablar de fútbol en México casi siempre termina en discusión, recuerdos o en literatura. Y si alguien ha logrado convertir la pasión futbolera en historias llenas de humor, nostalgia y reflexión, ese es Juan Villoro, porque sí, aunque muchos lo conocen por sus novelas, crónicas y ensayos, Villoro también ha hecho del fútbol uno de sus territorios favoritos para escribir. Villoro ha logrado retratar todo lo que pasa alrededor de una cancha: las supersticiones, las derrotas trágicas, los héroes inesperados y esa montaña rusa de emociones que cualquier aficionado conoce perfectamente. El Dios es redondo, quizás su libro más famoso. Villoro mezcla crónicas, recuerdos y ensayos para hablar de figuras legendarias como Maradona o Pelé, pero también de algo mucho más cercano, esa extraña necesidad de sufrir por un equipo, aunque sepamos cómo puede terminar la historia. Después llegó Balón Dividido, donde el fútbol deja de ser no solo un deporte para convertirse en un fenómeno social capaz de mover emociones, conversaciones y hasta identidades enteras. Porque sí, el balón también habla de política, de ciudad y de cultura popular. Y claro, si hablamos de tragedias futboleras mexicanas, había una herida imposible de ignorar. Por eso Villoro escribió No fue penal, una lectura dramatizada que convierte el drama futbolero nacional en memoria colectiva. Porque hay jugadas que simplemente un país no supera. Lo interesante de Juan Villoro es que escribe sobre fútbol con la mirada de un aficionado, pero también con la sensibilidad de un gran cronista. Y quizá ahí está el secreto de sus libros: entender que un estadio también puede ser un escenario para contar quiénes somos.
En Pantalla y Más te traemos dos propuestas muy distintas, pero igual de emocionantes. La primera es México 86, para toda esta fiebre mundialera disfrutar esta película. Y la siguiente es el regreso de Steven Spielberg al cine de ciencia ficción con la película El Día de la Revelación. Y ahora que la fiebre mundialista ya se vive en las calles, la televisión y las conversaciones de todos los días, México 86 vuelve la mirada hacia uno de los episodios más inesperados en la historia del fútbol mundial. Dirigida por Gabriel Ripstein y protagonizada por Diego Luna, Carla Souza y Daniel Jiménez Cacho, la cinta cuenta cómo México consiguió convertirse contra todo pronóstico en sede del Mundial de 1986 después de que Colombia renunciara a organizar el torneo. Pero la película no se queda solamente en la cancha. Entre sátira política, humor negro y drama, México 86 muestra las negociaciones, presiones y juegos de poder que ocurrieron detrás de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Diego Luna interpreta a Martín de la Torre, un funcionario dispuesto a enfrentarse a la burocracia, las crisis económicas y hasta la FIFA con tal de lograr lo imposible, traer nuevamente el Mundial a México. Todo esto en un país marcado por tensiones políticas y por las secuelas del terremoto de 1985. Además del contexto histórico, la película reconstruye la estética, la televisión y el ambiente de los años 80, convirtiéndose en un viaje nostálgico para quienes vivieron aquella época y en una forma de entender cómo el fútbol podía transformar por completo la vida de un país. Porque sí, antes del VAR y las redes sociales, México ya había vivido una auténtica locura mundialista. Y si lo tuyo son los grandes estrenos de ciencia ficción, prepárate, porque Steven Spielberg está de regreso con El Día de la Revelación, una de las películas más esperadas del año y que llega a los cines en México este 11 de junio. La cinta ha sido catalogada como el regreso de Spielberg al misterio y la emoción de clásicos como E.T. y Encuentros cercanos del tercer tipo, pero ahora con un tono mucho más oscuro, intenso y contemporáneo. Entre conspiraciones, fenómenos extraterrestres y tensión global, la historia explora qué ocurriría si la humanidad estuviera a punto de descubrir que no estamos solos en el universo. Además de su espectacular propuesta visual, la película ya está generando conversación por su atmósfera inquietante y por retomar uno de los temas favoritos del director: el asombro frente a lo desconocido. Así que, si eres fan de la ciencia ficción, los misterios espaciales y el cine de Spielberg, este estreno definitivamente es para ti. Así llegamos al final de Cultura y Más. Agradecemos al Museo Franz Mayer por abrirnos sus puertas y compartir con nosotros esta maravillosa exposición de fútbol y vivir la pasión del Mundial. Y gracias a ti por acompañarnos. Soy Mónica Díaz. Nos vemos en la siguiente emisión para seguir sumando más historias y más inspiración a nuestra vida. ¡Hasta pronto!